habíamos visto en este reboot que íbamos a recuperarlo pues para poder grabar las sesiones y subirlas a YouTube, ¿no? Y que tenga yo oportunidad pues de sacar de aquí también pequeño material para alimentar la página y ese tipo de cosas. Entonces ahorita vamos a... Dejen quito esto, el panel de navegación, para que esto se vea un poquito grande, más grande y se aprecie, ¿no? Por ahí así. Entonces, vimos la sesión pasada, el martes, una serie de conceptos sobre los fundamentos de la lógica clásica formal. Buenas, profe, ¿puedo pasar? Por cierto, su publicidad... es que no puedo quitar la publicidad. Si la quito, o sea, si le pongo ahí en el Twitch que no me ponga publicidad, de todas maneras la pone y no me paga. Entonces mejor la dejo para que me pague. Sí puede pasar, joven, pásele. Pásele, no se preocupe. Bueno, entonces vamos a ver un resumen de la sesión pasada. En general iba a ser sobre fundamentos de la lógica clásica formal. Vimos algunos conceptos, el stream todavía se puede ver en Twitch y lo voy a subir a Facebook también, ¿no? Digo, a YouTube. Entonces la idea es que, o algo de lo que les comenté, es que la lógica con L mayúscula, la lógica como sustantivo, como objeto de estudio, trata sobre el razonamiento. Sobre qué cosa es el razonamiento, sobre lo que pasa en el razonamiento, ¿no? Mencionaba yo aquí a un filósofo francés de apellido Viceau, sepa la madre cómo se pronuncia eso, que él dice que la lógica como sustantivo pues es sobre el razonamiento, ¿no? Una especie de psicologismo ahí. Sin embargo, pues no se estudia, cuando nosotros pensamos sobre el razonamiento no se estudia como con una única teoría, ¿no? O una única forma de lógica, ¿no? Sino que hay manifestaciones o formas. Por ejemplo, mencionaba que pues es que hay una teoría de la argumentación, hay una teoría de la lógica natural que tiene que ver con nuestros usos normales, ¿no? de la lógica. Hay una lógica aristotélica que está comentada que a lo mejor a algunos aristotélicos no les iba a gustar lo que iba a decir, pero que inevitablemente se hace esta lógica apelando a la ontología, y que hay una lógica formal, que esta lógica formal es la que nos interesa y es una que trabajan tanto computólogos como matemáticos, como abogados, como filósofos, etcétera, ¿no? En muchas áreas. Hay incluso en textos clásicos de epistemología de las ciencias sociales, hay también cosas de lógica formal. ¿Y qué hace la lógica formal? Pues bueno, se divide principalmente en dos, ¿no? En la lógica clásica formal, que digamos son la mayoría son trabajos pioneros. Maldita, me siento como en Breaking Bad. Son trabajos pioneros como lo es el álgebra booleana, la lógica proposicional, la lógica de predicados, esta matemática inspirada en Frege y desarrollada por Russell, la lógica proposicional modal, la teoría clásica de conjuntos. Pues esta, digamos, son como los primeros intentos por hacer justificaciones consistentes y completas sobre cierto tipo de enunciados, ¿no? Particularmente hay una serie de proyectos que son la fundamentación de las matemáticas, pero también hay una intención de llevar este tipo de modelos a fundamentar cuestiones en la forma en la que se desarrolla la ciencia, ¿no? Hablar sobre cosas como el descubrimiento científico, sobre la metodología de la investigación, etcétera. Y luego están las lógicas no clásicas, que estas se desprenden de las lógicas clásicas, y de estas les dije que había un chingo, ¿no? De momento yo aquí nada más mencioné la lógica modal, ya está ya con una ontología basada en mundos posibles, lógica temporal, lógicas difusas, lógicas condicionales, lógicas multivaluadas, lógicas no monotónicas, etcétera, ¿no? Hay muchísimas lógicas aquí. Estas no, a lo mejor después con el tiempo estaría bueno armar un cursillo de alguna de ellas por lo menos, pero ahorita no nos vamos a meter en esos sistemas, ¿no?
Y habíamos pasado, digamos, como esta introducción histórica al desarrollo de la lógica. Venimos a ver algunos fundamentos de la lógica proposicional, ¿no? Que preguntarnos cuál es el objeto de estudio. ¿Qué estudia la lógica? La lógica estudia las propiedades lógicas. ¿Cuáles son estas propiedades? La validez, la monotonicidad, la consecuencia lógica, la consistencia, etcétera, ¿no? Hay varias propiedades. Particularmente la lógica proposicional y cuantificacional, que es la que vamos a aprender en este curso de lógica, se basa en el estudio de la validez. La monotonicidad es una propiedad que tiene el sistema, que quiere decir que sea monotónico. Quiere decir que cuando se hace una demostración, aunque yo le meta algo, esa demostración va a quedar ya para siempre. O sea, no importa qué enunciados yo agregue al sistema, un enunciado que ya pertenece al sistema, una vez que ha sido demostrado en el sistema, va a quedar en el sistema para siempre, ¿no? Para siempre demostrado. Este tipo por ejemplo, esta propiedad es una que tienen teorías en matemáticas, ¿no? Como la teoría de números o teoría de conjuntos, etcétera, ¿no? Donde no dudamos de teoremas previamente demostrados. Y pues digamos, la lógica clásica tiene también esa propiedad. Y pues la propiedad de la consecuencia lógica, que es esa propiedad de seguirse de algo, de estar implicado, de ser consecuencia de algo, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? Les dije que a través del estudio de las proposiciones, y esto es lo que le da el nombre al sistema de la lógica proposicional, ¿no? ¿Qué es una proposición? Es una oración aseverativa susceptible de valor de verdad. Entonces, pues vamos a trabajar sobre oraciones comunes como las que hablamos, y más adelante les comenté que vamos a trabajar sobre otro tipo de expresiones a las que denominamos proposiciones, que no son oraciones, sino más bien símbolos que representan proposiciones, ¿no? Y entonces vamos a estudiar el sistema a través de esas proposiciones, ¿no? de ellas mismas y sus funciones de verdad. O sea, podemos estudiar ya sea viendo las propiedades de estas proposiciones, cómo se relacionan con otras, y también podemos verlo a través de sus definiciones, ¿no? En este sentido, vamos a hacer, digamos, dos niveles de teoría. Una teoría referente a la sintaxis de las proposiciones en lógica y una teoría referente a la semántica de las proposiciones en lógica, ¿no? Donde la sintaxis tiene que ver con la forma. Gracias por el follow, EB. La sintaxis tiene que ver con la forma, con la estructura que tienen, y la semántica tiene que ver con las reglas bajo las cuales se define que algo pueda ser verdadero o falso dentro del sistema formal, ¿no? En este caso, pues ya salió aquí ya había salido antes el concepto de valor de verdad. Cuando sale el concepto de valor de verdad, pues vienen algunas preguntas, bueno, y el de proposición, ¿no? Sobre si hay más de un tipo de proposición, qué es una función de verdad, cuáles son los valores de verdad que existen, hay más de dos, qué pasa con todo esto, ¿no? Y yo respondí en estas preguntas. Por ejemplo, les dije, pues miren, hay proposiciones atómicas que tienen todas la forma A es B, que siempre va a ser como el perro ladra, 2 más 2 es 4, la puerta es azul, Cirilo es guapo. Y hay proposiciones moleculares que estas se forman uniendo proposiciones atómicas. Por ejemplo, tenemos dos proposiciones atómicas, el perro ladra, el perro muerde. Y estas proposiciones se pueden relacionar de la forma el perro ladra y el perro muerde, ¿no? Esta ya es una proposición que contiene dos proposiciones y en ese sentido es molecular. Aquí también se convierte en molecular porque hay una relación entre ellas dos. Cuando yo digo el perro ladra y el perro muerde, y las uno y digo el perro ladra y muerde, estoy uniendo dos cosas. Y esa unión es una relación, es una operación lógica. En este caso esa operación se llama conjunción. Además de la conjunción hay otras más, ¿no? Está la disyunción, la negación, la implicación y la doble implicación. Hay más formas, sí, hay un par de relaciones más que son expresadas por las barras de Sheffer y de Peirce, que son otros operadores, pero digamos los operadores básicos son estos, ¿no? Estos 5 operadores. Estos operadores funcionan de la misma manera que los operadores en matemáticas. En álgebra digo, en aritmética, cuando yo ocupo 2 más 6, cuando escribo 2 más 6, el operador pues es este símbolo, ¿no? Y pues obviamente si tengo un operador, digamos, este símbolo es el operador, pero lo que me está indicando es que estoy haciendo una operación que denominamos adición.
Eso quiere decir que en lógica también voy a tener un símbolo que represente cada una de estas operaciones, ¿no? Y cómo voy a denominar a ese símbolo o a ese operador para desligarnos un poco de este lenguaje matemático, voy a decirle conectiva lógica. ¿Por qué conectiva lógica? Porque la función es conectar proposiciones atómicas, ¿no? Ya una vez explicado esto, les había comentado también en la sesión pasada la pregunta de qué es una función de verdad, ¿no? Y esto es porque cuando yo digo que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, lo que estoy diciendo es que esa proposición adquiere valores. Y esos valores están dados por un rango, ¿no? Igual que en matemáticas, bueno, no un rango, más bien un dominio, ¿no? Y piensen en una expresión como la siguiente, ¿no? Cuando yo tengo f de x es igual a x, esta función tiene un dominio, ¿no? El dominio de la función, para no usar ¿cómo se llama? Notación, siempre va a estar desde menos infinito hasta infinito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que x, cuando yo voy a ver cada una de las instancias particulares, o sea, reviso cada una de las x, puede tener un valor que va desde este rango, o sea, más bien desde esta parte del menos infinito hasta el más infinito. Puede tomar cualquiera de esos valores, esta x, ¿no? Si yo tengo una función de verdad y esa función de verdad es igual a una proposición, o sea, el argumento de la función va a ser una proposición, esa proposición, cuando yo voy a ver su dominio, puede tomar también valores. Nada más que esos valores solamente son dos. O bien es 1 que representa verdad, o bien es 0 que representa falsedad. Solamente esos dos valores. En este sentido, digamos, si lo pensáramos como matemáticamente, pues la lógica tendría menos valores, ¿no? O sería un poco más sencilla. En este sentido, es una función de verdad, o la lógica proposicional en general, es una lógica evaluada que solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Ahora la cuestión es qué pasa, porque este es para una proposición sencilla, ¿no? Esta es de aquí, una proposición atómica. ¿Qué pasa cuando yo le meto proposiciones moleculares, proposiciones que relacionan otras proposiciones? Pues mi función de verdad cambia. Sigue teniendo un dominio basado en dos posibilidades de valor de verdad, verdadero o falso. Pero cuando yo ya tengo más proposiciones que son distintas, aquí voy a tener que utilizar combinaciones de esos valores de verdad según pues los elementos de mi argumento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo tres proposiciones, voy a hacer combinaciones entre los valores que esas proposiciones pueden tener. Por ejemplo, ya sea que las tres sean verdaderas, que las tres sean falsas, que dos sean verdaderas, una falsa, y para dos verdaderas y una falsa hay tres casos, ¿no? O para una verdadera y dos falsas, y también hay distintos casos. Entonces cada uno de ellos va a representar una parte del valor de esa función de verdad, ¿no? Y luego pues les dije la última pregunta, ¿cuántos valores de verdad existen? Existen dos valores de verdad en esta lógica, que es verdadero y falso, aunque bueno, les adelantaba también que en otros sistemas de la lógica se consideran otras cosas, por ejemplo, indeterminado también se convierte en un valor, hay lógicas que no consideran ciertas relaciones formales y entonces ahí ponen un valor distinto que tiende a ser indeterminado o que es irrelevante, ¿no? Pero no vamos nosotros a meternos en ese tipo de cosas, nada más les adelanto que ahí está, ¿no? Y bueno, ¿qué pasaba acá? Decía, dentro de la lógica proposicional empleamos un lenguaje formal y esto es lo que le da el nombre a toda esta serie de lógicas, ¿no? Lo que la diferencia de estas que les había mostrado acá, por ejemplo, de la lógica natural, de la lógica aristotélica, de la teoría de la argumentación, lo que la diferencia es que la lógica formal se basa en un lenguaje simbólico. Toma una serie de elementos o de operaciones inspiradas en las matemáticas, muchas de ellas son instrumentos matemáticos que nos van a ayudar a representar relaciones entre elementos del lenguaje formal o bien elementos del lenguaje natural, que es el que normalmente hablamos, escribimos y leemos, que ha sido traducido al lenguaje formal.
pero no vamos a tomar todos los elementos del lenguaje, solamente vamos a tomar aquellos que tienen valor para nosotros porque expresan conocimiento, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues las proposiciones. ¿Por qué? Bueno, cuando nosotros decimos que conocemos algo, por ejemplo, si yo digo, este, la Tierra es redonda o la Tierra gira alrededor del Sol, estoy haciendo una afirmación y esa afirmación puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Y nos interesan ese tipo de afirmaciones. Quienes idearon estos sistemas formales lo idearon con la intención de quitar ambigüedades en el lenguaje natural, en ese lenguaje que se ocupaba para producir conocimiento científico, y por eso es que está diseñado de esta forma, ¿no? Ese proyecto fracasó, tiene otras aplicaciones distintas, eso no le quita valor, pero es bueno saberlo, ¿no? Que por lo menos la versión original del proyecto fracasó, pero la idea es, digamos, la idea general es esa, ¿no? Ay, ay. Y pues vamos entonces nosotros a estar constantemente pasando del lenguaje que comúnmente hablamos a un lenguaje formal, y este lenguaje formal pues ocupa una serie o sistematiza cómo hacer las representaciones, ¿no? Y esas representaciones pues se dan otra vez tomando recursos de las matemáticas, ¿no? Si yo tengo una proposición, pues la voy a representar con una letra que sea P, Q, R, y entonces estas ya van a pasar a ser variables proposicionales, que ese es el nombre que le damos, ¿no? Eh, y esto fue todo lo que vimos la sesión pasada. Ya yo creo que está bien aquí el resumen. Vamos a pasar a explicar esto de aquí, pero ya en términos apropiados, ¿no? En términos formales. No me voy a meter tampoco tan en los conceptos. No quiero dar hacerlo oscuro o más complejo de lo que ya es, pero nos va a ayudar a entender algunas cosas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver la presentación del sistema de la lógica proposicional. Eso es lo que vamos a ver hoy. Disculpen mi dislexia. Ahí está, presentación del sistema de la lógica proposicional. Primero, ¿qué elementos tiene este sistema, ¿no? Elementos, no, tendríamos que decir elementos primitivos y cosas así, funciones primitivas y cosas que hacen los matemáticos. No lo voy a hacer. Si ustedes se meten en un manual, van a encontrar ese tipo de cosas y a partir de esto que les voy a decir rápidamente van a identificar, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tiene el sistema de la lógica proposicional? Pues tiene proposiciones, por un lado, tiene símbolos de agrupación, tiene operaciones u operadores u conectivos, tiene una sintaxis y tiene una semántica. Todas estas cosas tienen nuestro sistema de la lógica formal, ¿no? Bueno, de la lógica proposicional. Sus elementos pues son estos de aquí, ¿no? Vamos a poner esto en viñetitas, ¿no? ¿Cuáles son las proposiciones? Ya habíamos visto cuáles, ¿no? Oraciones declarativas susceptibles de ser verdaderas o falsas. Las sencillas tienen la forma A es B y las moleculares relacionan proposiciones sencillas, ¿no? Nosotros vamos a tener el siguiente conjunto de proposiciones formales, lo voy a poner aquí, vamos a tener P, Q, R, S, T, etcétera, ¿no? Cualquier letra puede representar proposiciones. Normalmente o comúnmente en el sistema se definen con letras minúsculas, pero nosotros por mor de la practicidad va a haber ocasiones en las que vamos a ocupar letras mayúsculas. Tiene estas y tiene 5 operaciones, ¿no? Estas operaciones que tiene nuestro sistema de la lógica formal, pues eran, y vamos a poner esto aquí, conjunción, disyunción, implicación, doble implicación,
y negación. Tiene estas 5 operaciones básicas. ¿Por qué me estás molestando tanto? Siempre se mete y siempre que agarro el maldito... Bueno, este es mi karma que estoy pagando. Entonces, cada una de estas operaciones tiene una función, ¿no? La conjunción que hace, une. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, el perro ladra y muerde y olfatea y babea y mueve la cola y cada una cosa que le estoy agregando ahí es una conjunción. Estoy uniendo una serie de proposiciones atómicas distintas, ¿no? Entonces podemos, el ejemplo más sencillo sería el perro ladra y le voy a poner P y el perro muerde y le voy a poner Q, ¿no? Y esto representado formalmente, o sea, digamos representado simbólicamente, se va a ver como P y Q. Se va a ocupar este símbolo. No es el único símbolo. A veces vamos a estar ocupando uno que parece como una V volteada, pero para la notación pues voy a estar prefiriendo yo porque me es más fácil escribir que el otro, ¿no? Creo que el otro se pone... Es el otro símbolo, ¿no? P y... Es más, déjense los voy a poner para que esto sea bien, ¿no? Puede ser cualquiera de estos, en este caso también puede ser P y Q. Este es un punto, pero no tenemos no tengo en el teclado un punto centrado, pero se representa con un punto también, que estas son distintas notaciones, ¿no? Nosotros vamos a estar ocupando generalmente estas dos. Entonces, cuando nosotros unimos cosas, tenemos una función llamada conjunción y esa conjunción se representa con ampersand, con y con esta otra función. En el castellano, en el español, en el idioma, en nuestro idioma o lenguaje natural, ¿qué elementos del lenguaje natural son conjunciones? Perdón, pues las comas cuando listan. Por ejemplo, el perro ladra, coma, muerde, coma, babea, coma, olfatea, etcétera. Cada una de esas comas va a representar una conjunción. ¿Por qué? Porque su función es la de unir una serie de descripciones que tiene un solo sujeto, ¿no? Palabras como pero, las comas, pero es una conjunción. El pero generalmente sirve para contrastar una idea. Entonces cuando yo escribo el perro ladra pero, estoy añadiendo información adicional, ¿no? Por supuesto, un clásico para añadir información, además, asimismo, y todos los conectores que ustedes quieran agregar aquí, que unan, pues sirve, ¿no? El punto, ya sea que sea punto y seguido o punto y aparte, también tiene la función de unir expresiones. Normalmente lo ocupamos nosotros para separar, pero realmente cuando nosotros ponemos un punto, estamos designando el final de una idea y dónde comienza otra idea, pero esas están hiladas, ¿no? En el lenguaje natural tenemos que ocupar un conector cuando escribimos, o sea, ponemos un punto y luego escribimos además, sin embargo, etcétera, todo ese tipo de cosas, pero digamos el punto donde aparece, pues ese también se puede representar con una conjunción. Listo. Esto es el tema, las operaciones para la conjunción. ¿Qué pasa con la disyunción? La disyunción tiene la función de separar, igual como en este meme de Paul Walker, ¿no? Donde se van por caminos separados con el 2F, ¿no? Entonces, la función de la disyunción es separar y el ejemplo sencillo puede ser el perro ladra o muerde, ¿no? O bien el perro ladra o bien el perro muerde. Esta operación
vamos a insertar, se representa como P o Q. Este es el símbolo que vamos a estar ocupando. No hay otro, sí hay un símbolo distinto, pero ese símbolo se ocupa para otra disyunción. Ahora, ¿qué palabras se representan, o más bien qué palabras o qué elementos del lenguaje representan una disyunción? Generalmente cuando dice o bien, o un simple o, y normalmente esas son todas, ¿no? O hay otras formas de este, establecer disyunciones, pero son un poquito más raras o requieren ahí que hagamos gimnasia mental. Lamentablemente con la disyunción ocurre una cosa. Esta disyunción tiene la función, ¿no? O tiene la característica de que como separa, los valores de verdad en ella se ven por separados. ¿Eso qué quiere decir? Que para la verdad de toda la expresión puedo determinarla usando solo P, usando solo Q o ambas, ¿no? Un ejemplo, el perro ladra o muerde será verdadero cuando el perro ladre, pero también será verdadero cuando el perro muerde y también será verdadero ambos, ¿no? Primero me ladró y luego me mordió. También es verdadero en ese caso. Hay disyunciones que no pueden ser verdaderas las dos partes al mismo tiempo. ¿Cuáles son esas disyunciones? Espérenme, ¿por qué no estoy escuchando esto? Ahí está. ¿Cuáles son esas disyunciones? Pues estar vivo o estar muerto, por ejemplo. No pueden ser verdaderas las dos al mismo tiempo. O estoy soltero o estoy casado. No puedes estar soltero y casado al mismo tiempo. Son antónimos. Entonces cuando nosotros tenemos antónimos en disyunción, no pueden ser verdaderos simultáneamente y esa disyunción se llama disyunción exclusiva. ¿Por qué no la vamos a dejar aquí? Porque la disyunción exclusiva se puede definir en términos de otra operación lógica. Entonces la vamos a expresar en otro lugar, ¿no? Pero es importante decir que va a haber cosas que están escritas con una O y más bien refieren a una operación que no es disyunción, sino que es otra operación distinta. Ya dicho esto, viene la implicación, y la implicación, pues esta lo que me indica o lo que dice o para lo que sirve es para hablarme de la relación de consecuencia lógica. ¿Qué significa que una cosa esté implicada en otra? ¿Qué significa que una cosa sea consecuencia de otra? Su forma es perro que ladra no muerde. Esta forma se puede traducir todavía más, ¿no? O se puede expresar, digamos, más en los términos de los manuales y podría ser así. Si el perro ladra, entonces no muerde. Esta operación, hijo, esta operación se simboliza con este símbolo y en otras ocasiones se simboliza con, es que ese no lo sé poner con código, onta. Ya sabía yo que tenía que abrir los operadores. Bueno, con esta herradura se representa con cualquiera de esos dos, no son los únicos, pero con eso se representa, ¿no? Está claro el sentido de la flechita me indica lo que está atrás de la flechita es la causa, lo que está después de la flechita es la consecuencia, ¿no? Y aquí podemos encontrarlo con las expresiones sí, entonces, con sí, coma, algo más. Eso también es una implicación. Cuando, coma, algo más. Siempre que, coma, algo más. Siempre que X, coma, algo más, ¿no? Todas estas que establecen condiciones, causas, efectos, se traducen mediante el condicional o la implicación. Aquí ambos conceptos valen, condicional, implicación, que es lo que está haciendo establecer relaciones condicionales.
Y hay un ejemplo más, la palabra, este ejemplo lo vamos a ver, la palabra y. Hay un caso en el que la i representa un condicional y normalmente tiene que ver en expresiones del tipo me pegas y me enojo. Que en realidad lo que la expresión quiere decir es si me pegas me enojo, ¿no? Una amenaza. En ese tipo de expresiones, aunque pudiéramos tener un debate interesante sobre si es o no una proposición, porque también puede ser una exclamación, ¿no? Ahí si es una exclamación no sería una proposición. Y pues bueno, esas digamos son todas las formas o casi todas las formas que nos interesan de la implicación. Y luego viene la doble implicación. Y la doble implicación funciona de la misma manera que una implicación normal, pero es doble, ¿no? ¿En qué sentido es doble? Pues en el sentido de que va en ambos lados. Pueden ser este símbolo que representa equivalencia o que significa equivalencia, o puede ser este otro símbolo que aquí no me va a salir en estos, creo que tengo que regresar a matemáticas básicas, que es una flechita hacia dos lados. Y por eso se llama doble implicación, porque la implicación va de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, la doble implicación puede ser, el ejemplo sería el perro ladra siempre y cuando lo molestes. Entonces, si el perro ladra es porque lo molestaste, y si lo molestaste, entonces ladra. Aquí en este ejemplo se ve cómo la relación de implicación, la relación de consecuencia, de causalidad se expresa de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en los dos sentidos de la expresión. ¿Cuáles ejemplos hay de el perro ladra? El perro ladra siempre y cuando molestes. ¿Cómo se escribe esto? Sí y solo sí. Siempre y cuando. A veces está solamente como sí. Y básicamente son los ejemplos, ¿no? Sí, solo sí, siempre y cuando, cuando y siempre, etcétera, ¿no? Los que me indican la doble implicación. No nos vamos a meter en más ejemplos porque la verdad son de poco uso, son contraintuitivos muchas veces. Y eso lo vamos a ver más bien en el curso de los ejercicios. Y luego viene la última operación, la negación. Esta es un caso particular de conectiva porque no une dos proposiciones, relaciona una proposición consigo misma. En este caso sería el perro no ladra, donde P significa el perro ladra, ¿vale? Vamos a poner el ejemplo, o más bien vamos a insertar la ecuación, ¿no? En este caso, cuando yo tengo esta expresión, el símbolo que voy a ocupar va a ser este. O voy a ocupar también, creo que sí está aquí. No puede, sí aparece como negación. Este símbolo y este otro símbolo que simbolizan cualquiera de los dos negación. En este caso, es una relación consigo misma porque lo que está haciendo es alterar el valor de verdad. La función de la negación es invertir el valor de una proposición, por eso es una relación consigo misma, porque mira el valor que tiene esa proposición y lo cambia, ¿no? En este caso, pues creo que es bastante evidente que las negaciones siempre se escriben como no es el caso que, de una forma muy contraintuitiva. No es cierto que, es mentira que, no, sí, a secas, y son la mayoría de los que nos interesan en este caso, ¿no? Entonces, estas son las operaciones que tiene expresadas en lenguaje natural y expresadas en lenguaje formal. Como pueden ver, el operador siempre va en medio de las dos de las dos operaciones. No va al lado, no va más a la izquierda, nunca vamos a encontrar dos letras unidas, siempre va a ser así, ¿no? Esto tiene que ver con las reglas de formación del sistema, eso no se las presenté,
pero las reglas de formación básicamente dicen P es una proposición y luego me da un ejemplo de cada una lista como esta y me dice todas estas son proposiciones, ¿no? Me está indicando cómo escribir. Luego vienen los símbolos de agrupación, que estos me sirven para agrupar proposiciones. Yo les dije que esta era una lógica evaluada y que se evaluaba en combinaciones, pero siempre son combinaciones de pares de proposiciones, siguiendo la lógica de que hay pares de valores de verdad. En este sentido, los símbolos de agrupación siempre van a existir entre dos proposiciones. ¿Cuáles símbolos de agrupación hay? Vamos a insertar también otra vez. Tenemos paréntesis, tenemos llaves y tenemos corchetes, ¿no? Estos son los más sencillos, que serían P y Q, y estos sirven para agrupar proposiciones, ¿no? Ejemplos de una proposición escrita con símbolos de agrupación, pues puede ser esta, P y Q. Entonces R, ahí está, al tiro, ¿no? P, entonces Q, entonces R. Y luego tenemos la sintaxis, y la sintaxis que me dice, bueno, P es una proposición, P y Q, P, entonces R es una proposición. La sintaxis siempre va a ser la forma, ¿no? Y básicamente aquí me dice que una proposición entre paréntesis, la sintaxis me indica, maldita mosca, la sintaxis me indica que una proposición entre paréntesis va a ser una fórmula. Ajá. Va a ser una fórmula bien formada, es un elemento del sistema y representa una única proposición. Esta de aquí representa una proposición donde el sentido o el significado se lo está dando este símbolo de aquí, este símbolo de en medio, ¿no? El condicional. Este de aquí relaciona dos proposiciones, el condicional, que es la función, adquiere un valor y cuando adquiere ese valor, adquiere una tabla de verdad, en este caso adquiere una función de verdad y al tener una función de verdad se convierte en una proposición, ¿no? Porque puede ser verdadero o falso y está afirmando que pues una relación entre estas otras dos. En ese sentido, toda esta cópula, toda este parcito, pues son proposiciones, ¿no? Y obviamente todo esto, la fórmula grande, también es una proposición. Esto es parte de la sintaxis, ¿no? Y pues la sintaxis también me dice siempre van en pares, no siempre vienen en grupos de dos. Como esta de aquí se entiende que es una única proposición, pues en el paréntesis grande claramente tenemos dos proposiciones, la proposición R y la proposición P, entonces Q. Y la semántica, que me dice cómo se definen los valores de verdad de una proposición, pues se definen de la siguiente manera, ¿no? Vamos a escribir la semántica. Ahorita no voy a pasar a explicar las razones de por qué es así, pero para que esto quede lo más sencillo posible, ¿no? Listo. Les voy a poner su valor de verdad, ¿no? Achis, achis, achis. ¿Por qué no me quiere poner el simbolito? Ahí está. Entonces, gracias por el follow, José Herch. Entonces, ¿en qué estábamos? Vamos a hacer la semántica. Una proposición atómica, como habíamos visto, en este caso P, solita, tiene dos valores de verdad, 1, 0. Una proposición de 2, o sea, una proposición molecular con dos proposiciones, va a tener una función de verdad un poquito más grande. La función de verdad va a ser, en el caso del condicional, 1, 0, 1, 1. Va a tener ese valor. Más adelante, en otra clase, vamos a explicar por qué tiene estos valores. Ahorita nada más interesa que vean la definición de las funciones básicas. ¿Cuál es la semántica de las funciones básicas? ¿Vale? Tenemos entonces, para la conjunción, el siguiente,
para la disyunción tenemos los siguientes valores de verdad. Estos vamos a ponerlos en un conjunto. Para el bicondicional, vamos a tener el conjunto así. Y finalmente la negación que les decía que cumplía la función de inversor, ¿no? En este caso será 0,1 y ya está. Entonces la semántica que es una semántica donde tenemos dos valores de verdad, P y 1, 1 y 0, y cuando nosotros tenemos más de una proposición, o sea, dos o más proposiciones, los valores serán dados por la combinación con base 2 de las dos posibilidades de valor de verdad para cada una de esas proposiciones, o sea, cada combinación existente. En este momento voy a ampliar esta proposición de aquí nada más, la de la conjunción, que es la más intuitiva de todas. Voy a ampliarla para que entendamos en qué sentido las combinaciones, ¿no? Entonces voy a venir aquí, voy a insertar una tabla y vamos a hacer esta tabla así toda chiquita. Ahí está, ¿no? Entonces en nuestra tabla nosotros tenemos P, tenemos la conectiva I y tenemos Q, ¿no? P ya sabemos que puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces en el primer caso de combinaciones, las dos proposiciones son verdaderas, ¿no? Esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay? Solo una de las dos es verdadera. En este caso P es verdadera y Q es falsa. En el otro caso Q sería falsa y P sería verdadera, ¿no? Solo una de las dos es verdadera. En el siguiente caso las dos son falsas. Y son las únicas posibilidades, no puede haber más posibilidades, ¿no? Porque solamente tenemos dos valores y tenemos dos elementos. Entonces tenemos 1, 0, 0, 0. Y así es como definimos nosotros la función de verdad. En este caso, como la conjunción une, lo que nos está diciendo es une los dos valores de verdad y es verdadera cuando efectivamente los dos están unidos. Por ejemplo, el perro muerde y el perro ladra. Aquí el perro muerde y también ladró. Aquí mordió pero no ladró. Entonces era falso que los perros ladran cuando muerden. Aquí no mordió pero sí ladró. Entonces no, también es falso, ¿no? Y aquí ni ladró ni mordió. Y ya nos da la interpretación completa. La semántica me dice que cada uno de estos casos es un modelo. Ese modelo que tenemos nosotros dado cuando tenemos la tabla de verdad nos dice dos cosas. Nos dice cómo es que se dio la verdad individual de cada una de las proposiciones en cada modelo, o sea, en cada renglón, y nos da la función de verdad de toda la expresión, de todo el argumento, ¿no? O sea, nos dice qué pasa cuando, dada una combinación de las proposiciones, se tiene una relación. En este caso tenemos la relación conjunción, ¿no? Va a cambiar esta tabla de verdad para cada una de estas operaciones y por supuesto que va a cambiar si metemos más proposiciones, si metemos 3 o 4 o 5. Va a crecer porque crecen la cantidad de combinaciones. La sesión que veamos, introducción a tablas de verdad, entonces estaremos ya, que será el próximo martes, estaremos ya abordando este tema, digamos, a profundidad. Ahorita lo interesante, lo importante es que vean que es una semántica basada en asignación de valores que se dan por reglas. Esas reglas están definidas a partir de las operaciones básicas y esas operaciones básicas son estas 5 operaciones. Condicional o condicional o implicación, conjunción, disyunción, equivalencia o doble implicación, también conocida, y la negación. Y pues nada, llegamos al final de esta breve sesión sobre los fundamentos, sobre la presentación del sistema de la lógica proposicional. Para ir terminando, recordemos los elementos del sistema son proposiciones, operaciones, símbolos de agrupación, la sintaxis que tiene que ver con cómo se escriben las fórmulas y la semántica. Las proposiciones se representan por letras generalmente minúsculas que inician a partir de la P, pero pueden ir hacia adelante, P, Q, R, S, T, X, etc. Y tenemos 5 operaciones básicas: conjunción, disyunción, implicación, doble implicación y negación. Cada una de ellas se representa con un símbolo distinto
Vimos que hay distintas notaciones y generalmente estaremos ocupando la notación de la izquierda. Y eso sería todo para el stream de hoy. Gracias que hayan estado aquí. Les prometo que la próxima sesión va a ser más largo. Y pues cuídense y hasta la próxima. Recuerden, estos intelectuales agropecuarios rigurosamente mamadores. Y tenemos sesión de lógica los días martes y los días jueves.